Lo habíamos anunciado antes de la pausa. Esta ampliación de toque de queda, si bien es positiva porque nos va a ayudar a guarecernos y evitar que el virus se siga expandiendo, estaba afectando, por ejemplo, a los pacientes de diálisis, porque ellos son aproximadamente 18,000 y sus turnos colisionan con el inicio de toque de queda que hoy se ha ampliado a las 6 de la tarde. Estamos en el teléfono con Ñurka Vigil, presidenta de la Asociación Nacional de Pacientes de Diálisis y Transplantes. ¿Cómo está, señora Vigil? Muy buenas noches, muchísimas gracias, señorita Huerta, Sí, vamos a encontrar una solución, porque tiene que haber una solución para este Tiene que haber una solución. Sí. Mire, somos más de 18,000 pacientes que no tienen cómo movilizarse y muchos ya no acuden a realizarse su diálisis agravándose su salud, ¿no? Entonces esto sí nos preocupa. Yo también soy una paciente en diálisis, son 3 veces por semana que debemos de asistir. Normalmente nuestro tratamiento debe ser de 3 horas y media a 4. Ahora nos han recortado las horas a 3 horas en el centro donde yo dializo, que es del mismo eSalud, pero eSalud a su vez contrata centros donde están dializando a pacientes de eSalud y del MINSA y que también están recortándoles las horas, y que lo más grave es que les están dializando solamente a muchos 2 horas a 2 horas y media. Entonces en verdad esto es muy grave lo que está sucediendo. No hay una supervisión exhaustiva, una supervisión constante de parte de salud a ver cómo están dializándose los pacientes, ¿no? Hoy día hemos tenido muchas denuncias de pacientes que nos acaban de llamar diciendo de que solo les han dializado 2 horas y media por el tema del toque de queda que que ahora es a las 6 de la tarde, ¿no? Entonces nos preocupa porque corre en riesgo la vida de nosotros, de los demás 18,000 pacientes que somos a nivel nacional. Y solicitamos pues a eSalud y al Ministerio de Salud pues que tomen alguna medida de poder nosotros de que los pacientes se puedan hacer movilizarse, ¿no? Ya que somos pacientes muy vulnerables nosotros. Es más, le digo, hay pacientes que dializan cuarto turno y se tienen que quedar a dormir en el Centro Nacional de Salud Renal. Como 90 pacientes se quedan a dormir ahí porque no pueden movilizarse, porque ya les agarra el toque de queda y no hay carro, no hay movilidad que los pueda trasladar a su casa. Señora Ñurka, una consulta. ¿Por qué los pacientes que tienen necesidad de someterse a la diálisis no califican dentro de lo que establece el decreto supremo, cuando en el punto 3.5 se refiere a que también se va a permitir el desplazamiento de aquellas personas que requieren de una atención médica urgente o de emergencia por encontrarse en grave riesgo su vida o su salud? ¿No se les considera entonces a ustedes una población que necesita atención urgente? No se nos está considerando porque no hay la facilidad del medio de transporte. Claro, claro. El problema no es que el centro donde se hace diálisis esté abierto, puede estar abierto las 24 horas. El problema es cómo se desplazan, cómo retornan a sus casas. Así es, cómo retornamos a nuestro domicilio. Tendrían que darle un salvo, ya. Claro, pero no salvoconducto. De hecho, aún tengamos el salvoconducto, tenemos el problema de las movilidades. O sea, no hay movilidades, no hay taxis que quieran trasladarnos de un lado a otro. Hay pacientes que viven en el cono norte y se tienen que venir hasta Jesús María a dializarse. Entonces no tienen la facilidad de poder de trasladarse de un lado a otro porque no hay movilidades. Y lo que nos está contando es que en muchos casos, algunos inclusive se quedan a dormir hasta el día siguiente para poder regresar a sus casas. Con tratamiento. Claro. Así es. No, pero también lo más peligroso, aparte de la movilidad, es que nos están recortando las horas de hemodiálisis. Señorita, señor Cisneros, nosotros tenemos que dializar 3 veces por semana por 4 horas porque nosotros nos tenemos que desintoxicar por intermedio de la máquina de hemodiálisis. La máquina, todo lo que nosotros comemos, los alimentos, el líquido que tomamos, nosotros no lo podemos eliminar porque nosotros no miccionamos. Entonces la única forma de poder desechar esas toxinas de los alimentos y el líquido que tomamos es por intermedio de la diálisis. ¿Y qué le dicen los médicos? Demora de 3 horas y media a 4. Y ante esa imposibilidad, ¿alguna alternativa o no hay ninguna, médicamente hablando? Yo creo
que la alternativa sería, bueno, regresar a como veníamos dializando de 3 horas y media a 4, y que nos pagan una movilidad. El salud tiene movilidades, tiene buses, al menos que acerquen más al paciente, y también al personal médico asistencial, que es el que también tiene el mismo problema que el paciente, porque las enfermeras, los técnicos, son los que nos hacen el tratamiento, y para ellos también se dificulta poder trasladarse. Entonces, acá somos todo un equipo entre pacientes y médicos y el personal asistencial, que tenemos este gran problema. Entonces, yo le pido al presidente, al señor Vizcarra, que por favor tomen alguna excepción para que nosotros los pacientes poder movilizarnos. No sé, de repente los buses de la Marina, de la Naval, del Colegio Coliseo Naval, que tienen tantos buses, podrían ver la forma de trasladar a los pacientes, de repente acercándolos un poco más a su domicilio, y igualmente al personal asistencial, que son personas, excelentes personas, que cumplen muy bien su función hoy en día. Un aplauso para ellos, que se lo merecen, de verdad. Yo felicito al Centro de Salud Renal y a todas las enfermeras y a todos los técnicos que nos dan el servicio, porque yo sé que ellos hacen el esfuerzo, el mayor esfuerzo, pero lamentablemente a veces pues escapa ya de nosotros y del mismo personal de poder hacer un buen trabajo. De 18.000 pacientes concentrados en Lima, ¿verdad? ¿Tiene el dato a nivel nacional? A nivel nacional. A nivel nacional estoy hablando de pacientes de E-Salud, pacientes del MINSA, pacientes de las Fuerzas Armadas y clínicas privadas. Somos más de 18.000 pacientes y en provincias es más triste la realidad, porque por ejemplo en Huaraz tenemos un solo centro de hemodiálisis y pacientes que viven a las afueras de Huaraz, a hora y media, y tienen que tomar un bus o un micro y no pueden llegar porque no hay buses, no hay nada. Entonces no llegan a la diálisis, dejan de dializar. Entonces sabemos que estamos pasando por una crisis mundial, por un tema de la pandemia, una pandemia del coronavirus, pero nos estamos cuidando porque somos una población vulnerable, a que nos podemos contagiar fácilmente porque tenemos defensas muy bajas. Pero quizás no nos dé esto, Dios no quiera, pero sí vamos a tener que morir por la diálisis porque no se está llevando un buen tratamiento. Señora Vigil, estamos seguros que en estos momentos las autoridades del MINSA y de Salud la están escuchando. Esto es un pedido sumamente importante porque de esto depende la vida y la calidad de vida de los pacientes que se realizan diálisis, muchos de ellos 3 veces por semana. Las condiciones en este momento no son las mejores y el problema es que no se pueden movilizar tras el toque de queda, ¿no? Después de las 6 de la tarde ya no tienen cómo regresar. Vamos a hacer eco entonces de su pedido y esperemos tener alguna respuesta positiva, porque estamos hablando de 18.000 personas que se encuentran en la misma situación. Bueno, a ver, ojalá que el nuevo ministro de Salud, ¿no? Víctor Zamora, que parece ser una persona sensible a este tipo de pedidos y de solicitudes de poblaciones específicas que también están de pronto que salen a la luz ante las dificultades de poder tratarse. Muchas gracias a la señora Niurka Vigil. Todos estamos aprendiendo con el coronavirus y quiero creer como tú, Mabel, eso, ¿no? Que no es que al ministerio se le haya escapado deliberadamente este aspecto, sino que hay asuntos que están saliendo también a la luz, problemáticas que están apareciendo con la implantación de estas medidas tan drásticas. Vamos a ir solucionando con el tiempo.